Bendiciones, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su casa donde vamos a tener una nueva transmisión de la palabra del Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Gracias por disponerse a abrir su corazón para recibir estas verdades que vienen directamente de las Sagradas Escrituras. El mensaje que tengo preparado para ustedes en esta noche se titula Un corazón agradecido. Se cuenta que el doctor Alexander White, un pastor escocés de la ciudad de Edimburgo, era famoso por sus oraciones elevadas desde el púlpito. Se cuenta que este hombre siempre encontraba un motivo para agradecer a Dios, aún en medio de los peores momentos. De tal forma que en una ocasión, en una mañana de invierno muy contraria, donde estaba el clima crudo y estaba terrible el clima, él se disponía a predicar cuando uno de sus oyentes dijo en su corazón: esta ocasión sí, el predicador no va a tener nada de qué agradecer a Dios, porque tenemos una mañana horrenda, horripilante, contraria totalmente. Eso es lo que pensó aquel oyente en su corazón. Estaba en eso cuando de pronto escuchó al predicador orar de esta manera: Señor Dios, te agradecemos porque todos los días de nuestra vida no son como este día, son mejores que este día. ¿Ve? Siempre encontraba un motivo para agradecer al Señor, y eso es característico de un corazón agradecido. Este asunto quiero aprovecharlo para hacer algunas declaraciones con ese respecto, basado en un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Y la primera declaración que deseo hacer es que un corazón agradecido no es común. Un corazón agradecido no es común. El pasaje que le acabo de citar nos dice que mientras el Señor Jesucristo se dirigía a la ciudad de Jerusalén, llegó a una aldea que estaba en la frontera de Galilea con Samaria. Cuando él entra a aquella aldea, que no se dice su nombre en el pasaje, se encontró con 10 hombres, o más bien 10 hombres se encontraron con él. Los 10 eran leprosos según el testimonio de San Lucas. Eso quiere decir que estaban bajo el flagelo de una terrible enfermedad en aquella ocasión, en aquel tiempo, porque la lepra en esos tiempos era una enfermedad incurable y pues era un flagelo muy doloroso que exponía a las personas a que se les cayera la piel o la carne viva, los exponía a infecciones y también siempre la muerte era inminente para ellos. No solamente sufrían físicamente los leprosos, sino que también sufrían emocionalmente, ya que tenían que enfrentar el rechazo de la gente siempre andaba evadiéndolos, precisamente porque la enfermedad era infecciosa, y tenían que vivir en el aislamiento, es decir, siempre eran sacados fuera de las ciudades, no podían vivir en el interior de ellas, lejos de su familia. Era la razón por la que estos hombres, eran 10, andaban juntos. Se juntaban para poderse prodigar para las necesidades que ellos tuvieran, para ayudarse en medio de las necesidades que ellos tuvieran. Así que por eso andaban en grupo. Ellos estaban en aislamiento, lejos de sus amados, y por si fuera poco, eran personas que no tenían oportunidades de carácter religioso, ya que eran considerados impuros religiosamente. Eran 10 hombres leprosos. Eso es lo que la palabra nos dice. Los 10 también se pararon a distancia y miraron a Cristo y empezaron un clamor. A distancia porque precisamente a causa de su enfermedad ellos estaban conscientes que no podían acercarse. Así que los 10 de lejos empezaron a gritarle al Señor Jesús: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Ese era su clamor. No decía nada específicamente en cuanto a su enfermedad, pero el Señor Jesús entendía que lo que le estaban pidiendo era que lo sanara. Ellos habían escuchado de la fama sanadora del Señor Jesucristo y ahora estaban clamando por misericordia para que aquel azote en su cuerpo fuera quitado. Los 10 clamaban por misericordia pidiendo sanidad. Los 10 fueron personas que manifestaron fe y que también manifestaron obediencia. Porque el Señor Jesús, nos dice el pasaje, les dio una orden. Después de que ellos pidieron misericordia, Jesús les dio una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa fue la orden. De inmediato, dice la Escritura, ellos fueron a mostrarse a los sacerdotes, tuvieron fe y obedecieron. Hay que entender la orden que el Señor Jesús les da. ¿Por qué Jesús les dice esto? ¿Y por qué ellos sobreentienden que algo bueno va a pasar? Porque así sucedió. Es que la ley de Moisés establecía, Levítico capítulo 14, usted puede corroborar eso ahí. La ley de Moisés establecía un protocolo para que los sacerdotes declararan limpios a los leprosos que decían estar sanos. Cuando un leproso decía me sané, tenía que ir con el sacerdote para que él llevara a cabo aquel protocolo preestablecido, de tal manera que él dijera sí, ciertamente está sano, para que diera fe de ello y que el sacerdote, a través precisamente de ese testimonio, le diera permiso de reincorporarse a su vida normal en la sociedad. Así que aquellos hombres entendían lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes van a sanar, vayan para que el sacerdote verifique su sanidad. Cuando Jesús da la orden, todavía estaban enfermos, pero ellos se van. Por eso digo que los 10 tuvieron fe y los 10 tuvieron una actitud de obediencia. Por consiguiente, los 10 fueron sanados. Ese es el testimonio que nos da el pasaje. Cuando usted lo lea, lo va a corroborar. Los 10 hombres fueron sanados. Sin embargo, la palabra nos dice que solamente uno de ellos regresó a donde Jesús para expresar agradecimiento. Fíjese usted por qué estoy diciendo que un corazón agradecido es poco común. Estamos hablando de 10 hombres y solamente el 10% de ellos, es decir, uno, regresó a donde estaba el Señor Jesucristo para expresar un corazón lleno de gratitud. Lo cierto es que los seres humanos por naturaleza no estamos inclinados a ser agradecidos. Un ser humano nace y él no tiende a tener gratitud. Esa es la razón por la que los padres de familia tienen que, o se ven en la necesidad de inculcar a sus hijos ese espíritu de gratitud, esa inclinación a dar gracias. Cuando un niño, por ejemplo, recibe un servicio, alguien le presta un servicio de alguna categoría o le da un obsequio, es típico escuchar a los padres de familia, si están cerca de él, es típico oír que le pregunten ¿cómo se dice? ¿No es cierto? Lo que los padres de familia están esperando es que el niño entienda la pregunta y él conteste gracias. Porque la acción de gracias, el corazón agradecido, es algo que se tiene que inculcar en el ser humano, ya que su naturaleza no está inclinado a eso. No está inclinada a eso. Esa es la razón por la que solamente el 10%, aunque aquellos 10 hombres recibieron un milagro extraordinario, solamente el 10% de ellos, un caballero volvió para darle gracias al Señor Jesucristo. Eso que le platico de instruir a los niños para darle gracias a las personas de alrededor, eso es cosa buena. Pero yo le pido a usted que hagamos algo todavía más importante. Sí, hagamos eso, instruyamos a nuestros hijos para que le den gracias a sus semejantes, pero inculquemos en ellos con mucha fuerza el hecho de que sean agradecidos con Dios. Trabajemos con ellos para que tengan una actitud de agradecimiento, para que agradezcan a Dios por los alimentos, por el techo, por su ropa, por su vida, por su salud y por cada detalle en la vida. Estamos viviendo en un tiempo en que en las nuevas generaciones esto se está perdiendo totalmente. De por sí es poco común, como digo, que haya acciones de gracias, pero en las nuevas generaciones se puede apreciar cada vez una ausencia más marcada de este espíritu de gratitud. Para que no se pierda ese espíritu de gratitud, esa inclinación a agradecer
a aquel que es la fuente de todas las cosas buenas. Inculquemos a nuestros hijos esa práctica. Llévese esto en su corazón al escuchar este mensaje, por favor. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Será que entre los cristianos es poco común la inclinación a dar gracias a Dios? ¿Será que entre los cristianos es poco común tener un espíritu, una actitud de agradecimiento? Yo le voy a dar la respuesta. Si la oración escasea, entonces la acción de gracias también. Usted está entendiendo la respuesta. Y lo cierto, le digo con mi corazón en la mano, es que en términos generales entre el pueblo de Dios, la oración sí está escaseando. Eso quiere decir entonces que la acción de gracias, que el espíritu de la gratitud, que ir a Dios para agradecerle todas sus bondades, sí es algo que está escaseando. Creyentes, pueblo de Dios, eso debe ser corregido. Recuerde, un corazón agradecido es poco común, pero no debemos permitir que eso se haga ley entre nosotros, los que amamos a Dios con todo nuestro ser. Muy bien, esto nos lleva a pasar a una segunda declaración. Digo que voy a hacer una serie de declaraciones con respecto al tema un corazón agradecido. Esta es la segunda. Un corazón agradecido nos llevará a agradecer a Dios por sus bendiciones. La Biblia nos dice en este pasaje que estamos considerando que cuando el Señor Jesucristo le da la orden a aquellos 10 de que vayan a mostrarse al sacerdote, al momento de recibir la orden, ellos todavía siguen enfermos, como lo señalé hace un momento, pero ellos se van, porque como ya dije, tuvieron fe en el Señor, en su mandato, en su poder, y entonces obedecieron. Allá van. El testimonio de la Escritura es que mientras iban, quedaron limpios, sanaron. Y entonces se dice que uno de ellos, ya dijimos que solamente uno, al ver su sanidad, viéndose sano, regresó al Señor Jesucristo y regresó glorificando a Dios a grande voz, dice la palabra de Dios. El pasaje nos está hablando de un hombre que de pronto cuando va de camino se mira y tiene conciencia de que ha recibido una grande bendición del Señor. Tiene la conciencia de que está siendo bendecido con sanidad. Dice, se da cuenta que había sido sanado de aquel problema, de aquel azote de salud y de todas sus consecuencias. Estaba siendo consciente en ese momento que ya no se iba a morir de lepra, que ya no iba a padecer más infecciones dolorosas, que ya no iba a ser más víctima del rechazo de la gente. Estaba teniendo conciencia con alegría de que ya no iba a más vivir aislado, fuera de la ciudad, lejos de sus amados, de sus parientes, que ya no iba a tener más que sufrir el tener que andar mendigando para que se le ayudara de alguna manera, porque ellos no podían trabajar en ningún empleo precisamente por causa de su enfermedad. Así que él se da cuenta y él valora lo que está sucediendo, pero no solamente le da el valor pertinente a la bendición que ha recibido, sino que está totalmente e inmediatamente consciente de quién es la fuente de aquella bendición maravillosa. Por lo tanto, de inmediato él se vuelve a quien él consideró la fuente de su gracia, la fuente de aquella sanidad, el Señor Jesucristo, y llegó con él, glorificando a grandes voces a Dios, postrándose delante del Señor Jesucristo para adorarlo y expresando acciones de gracias con su boca, con una grande emoción. Vamos a subrayar esta expresión, con una grande emoción. Es decir, no llegó frío, no llegó indiferente, no llegó de manera mecánica, sino que llegó con una grande emoción. La parte de la Escritura que me dice que llegó emocionado es aquella donde dice que llegó glorificando a Dios, dando voces. Eran gritos. Pero no gritos de dolor, de tristeza, no eran gritos de enojo, de ira, eran gritos de alegría. Venía con su corazón desbordando de alegría y de gratitud para con aquel que lo había limpiado y lo había librado de aquel flagelo espantoso que había tenido sobre su vida por tanto tiempo.
Era una voz de alegría como aquellos gritos, aquella voz que usted seguramente ha visto en algunas personas que se sacan un gran premio en un sorteo o en un concurso, les ha tocado verlo, ¿no es cierto? Aquellos gritos que pegan porque están contentos. Esa era la clase de gritos y de voces, de alegría que traía aquel hombre. Había sido sanado. Estoy diciendo que un corazón agradecido glorifica a Dios por sus bendiciones. ¿Y de qué manera lo hizo este hombre? Lamentablemente, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a las bendiciones que nos rodean que ya no las valoramos como debemos valorarlas, que ya no nos emocionan. Si no, piénselo despacito, verá que algunas bendiciones que usted tiene que en su momento le emocionaron, ya no les damos el valor requerido, ya no nos emocionan y por lo tanto ya no hay la gratitud que debiera haber, aquella expresión de gratitud que debiera haber. Y precisamente porque se acaba aquel valor que se le daba a la bendición o porque se acaba aquella emoción, es que tendemos a de plano no mirar las bendiciones en muchas ocasiones y a centrarnos más bien en lo que nos falta. Tendemos muchas veces a centrarnos en lo que no podemos hacer, en lo que no hemos logrado, en lo que no sabemos, y cuando sucumbimos a esta actitud, entonces empiezan a salir de nuestra boca quejas, a salir de nuestra boca palabras de desaliento y pronósticos negativos, ¿no es cierto? Por eso ahora yo lo llamo con todo mi corazón a poner atención en lo que sí tiene. Ponga atención, por favor, en lo que sí tiene. Ponga atención en lo que sí ha logrado, en lo que sí sabe. Eso es muy importante. Dele valor a eso. El valor debido. Emociónese con aquello y alabe a Dios. Glorifique a Cristo. Agradezca, agradezca, agradezca. Porque un corazón agradecido glorifica a Dios por sus bendiciones. Esas son reflexiones que creo muy significativas, muy importantes y que nos deja hacer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Vayamos acorde, no a la indiferencia de los 9 que no volvieron, sino acorde a la alegría, a la emoción y a la gratitud de este único que sí volvió a glorificar el nombre de Dios y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Una declaración que yo creo está llena de significado. Corazón agradecido glorifica a Dios por sus bendiciones. Ahora vayamos a una última declaración porque hay una más. Un corazón agradecido es una virtud que el Señor desea que todos los que le seguimos tengamos. Todos los que le seguimos tengamos. Eso es lo que el Señor desea y espera. La palabra nos dice en el pasaje en cuestión, Lucas capítulo 17, 11 al 19, que mientras aquel único que volvió estaba postrado a los pies de Jesús, agradeciéndole lo que él había hecho por él, Jesús dijo, ¿qué no son 10 los que recibieron bendición? ¿No son 10 hombres los que estaban leprosos y fueron sanados? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los que recibieron gracia? ¿Dónde están los otros que no han vuelto a darle gloria a Dios? Solamente este extranjero, dijo Jesús, ha vuelto. Pregunta por los otros 9. Eso quiere decir que el Señor Jesús estaba esperando que los otros 9 volvieran dándole gracias y reconociéndolo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y esperaba que volvieran porque aquellos 9 eran judíos. Eran personas que conocían, a lo menos en alguna medida, al Dios verdadero. Eran las ovejas de su prado. Eran las ovejas de la casa de Israel, a las cuales él había sido enviado para hacer una obra maravillosa en ellos. Y por eso esperaba que volvieran, pero no fue así, no regresaron. No regresaron a decirle gracias, no regresaron a decirle nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No regresaron. Pero él esperaba que así fuera. Sin embargo, regresó, y es muy significativo señalarlo, un extranjero. Por eso dijo el Señor Jesús, ¿dónde están los otros 9? No volvieron a glorificar a Dios, sino solamente este extranjero. Es decir,
¿Solo un samaritano? A eso se refería cuando decía extranjero. Era un samaritano, en otras palabras, un pagano. ¿Cómo es que andaba con los otros 9? Pregunto porque usted sabe que los judíos no podían ver a los samaritanos y los consideraban inferiores a ellos, pero en este caso, como los 10 eran leprosos, los judíos finalmente se sabían impuros igual que él, no les importaba andar con él, por eso andaban juntos. Pero vea cómo solamente este extranjero, este pagano que no tenía conocimiento del Dios verdadero, vuelve y es el que con sus hechos les da una lección de gratitud a aquellos de quienes debió haber recibido él la lección. No, es el pagano el que le da la lección a los que tenían conocimiento del Dios verdadero de cómo agradecer y cómo glorificar a Dios. La iglesia de Jesús, hermano amado, no debe permitir que una persona que no conoce al Señor o que personas que no tienen conocimiento de Dios le den lecciones sobre cómo agradecer a Dios. No estoy hablando de ser orgullosos. No estoy diciendo, ¿tú quién eres? Que digamos, ¿tú quién eres para que me enseñes? No estoy hablando de orgullo. Estoy hablando simplemente de que el hecho de que una persona que no conoce al Señor le dé lecciones de gratitud a una que sí lo conoce es incongruente. Eso no debe suceder. Lo que sí debe suceder es que la iglesia de Cristo le dé lecciones al mundo, le enseña al mundo cómo agradece al Señor por sus bendiciones. La iglesia de Cristo debe leccionar al mundo con sus palabras y con sus hechos. Es por eso que nosotros debemos cuidar, tener un corazón agradecido, porque solamente así podremos instruir, como digo, con hechos y con palabras a todos los que están alrededor, cómo se tiene un corazón, un alma agradecida delante de su presencia. La palabra de Dios nos dice en múltiples pasajes que el Señor desea, el Señor espera que sus seguidores tengan un espíritu de gratitud. Permítame mostrarle algunos de esos o citarle algunos de esos versículos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2, ahí San Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Allí el apóstol San Pablo nos exhorta a dar gracias en todo a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, San Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ve? Son solamente algunas muestras de pasajes bíblicos, entre muchos que hay, donde hay un llamado a que tengamos un espíritu de gratitud, a que seamos agradecidos, a que tengamos un alma agradecida delante de nuestro Señor. Muy bien, en esta noche hemos tenido la oportunidad de hacer algunas declaraciones con respecto a esta temática que tiene que ver con el agradecimiento. Yo le hice algunas declaraciones y son estas. Número 1, un corazón agradecido no es común. Número 2, un corazón agradecido glorifica a Dios por sus bendiciones. Y número 3, un corazón agradecido es una virtud que el Señor espera que cada uno de sus seguidores tenga. Así que, en base a estas declaraciones, le digo, por favor, esta noche o el día de mañana, yo lo invito a que haga un listado de cosas que usted debería agradecerle al Señor todos los días. Usted se va a dar cuenta, va a tener la oportunidad de observar que son muchas las bendiciones que el Señor le ha otorgado incluso en medio de esta pandemia. Y vamos a tener inclinación a glorificarlo, a adorarlo, a bendecirlo. Después de que usted tenga ese listado, por favor utilícelo para orar. Empiece a orar si no ha empezado a orar. Retome la oración si la ha dejado. No deje de orar si sí lo está haciendo e incluya en ese ejercicio espiritual esos agradecimientos.
por aquellas bendiciones que Dios le está dando. Yo creo que es lícito utilizar un listado de bendiciones. Tiene permiso de hacerlo. Eso no está fuera de lugar. Ponga ahí en su lugar de oración ese listado y cada vez que ore, recorra ese listado y agradezca al Señor por tantas bendiciones. Eso lo hará feliz. Creo incluso que en este mismo momento podemos empezar a agradecer por cuestiones de tan elevado rango como agradecerle, por ejemplo, por nuestra vida, la vida espiritual que Él nos ha dado, en el caso de los que somos creyentes, la vida física. Podemos agradecerle por la familia. De hecho, vamos a hacer lo que es un don tan invaluable. Y también podemos agradecerle por la salud, si la tiene. Y si no la tiene, creo que podemos agradecerle por la forma en que Él lo ha ayudado a navegar con la enfermedad y la manera en que Él le ha provisto para que usted salga adelante de ese problema de salud. ¿No lo cree? Lo invito a que agradezcamos al Señor. Dios amado, en esta noche hemos visto a la luz de tu palabra lo importante que es tener un corazón agradecido. Entendemos que por naturaleza no tenemos esa inclinación. Pero hay algo que tú has hecho en lo profundo de nuestro corazón, en el caso de los cristianos. Nos has cambiado. Ahora nuestra naturaleza es nueva. Sí queremos manifestar gratitud. Por eso esta noche te damos gracias por estas cuestiones tan elevadas de rango, estas bendiciones tan grandes que tú nos has dado. Te damos gracias con todo nuestro corazón por la vida espiritual que nos has conferido a través de Jesucristo. Te damos gracias por la vida física también, porque aquí estamos. Te damos muchas gracias por la familia, este don tan invaluable, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los padres. Gracias, Señor, por los nietos. Gracias por la familia, por la oportunidad de disfrutarlos y tenerlos. Y te damos gracias también por la salud, Señor amado. Gracias de una manera muy especial también por aquellos que, aunque tal vez están navegando con problemas de salud, tú les has dado la manera de navegar con esos problemas y les has dado la provisión que han necesitado para que mitiguen sus quebrantos. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Te glorificamos como aquel hombre que volvió contento por la obra tan maravillosa que tú hiciste en su cuerpo. Señor, te alabamos con alegría por tanta bendición con la cual tú nos has investido. Te damos gracias, Señor, y manifestamos que viviremos agradecidos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivamos agradeciendo al Señor las múltiples bendiciones que Él nos da. Recuerde, no se centre en lo que no tiene, en lo que no sabe, en lo que no puede, sino en todas las bendiciones que sí el Señor le está dando y le seguirá dando. Tengan excelente noche.